Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Un placer para mí estar con ustedes acá. Realmente ver a tantas ONGs y personas enfocadas en el tema de la lucha por los derechos humanos es bastante alentador. Antes de presentarme, quiero mencionarles que la voz que escuchan es de un intérprete de lengua de señas, su nombre es Armando González, quien me está ayudando en la interpretación simultánea. Bien, con respecto a la situación de derechos humanos para personas sordas, y más que personas sordas, para personas con discapacidad en Venezuela, es lo que voy a conversarles hoy. Creo que ya. Bien, ¿quiénes somos? ¿Qué represento? Bueno, represento a la Confederación Sordos de Venezuela, una organización no gubernamental que tiene muchas personas sordas y representamos, o somos la organización más grande representativa de personas con discapacidad en Venezuela. Tenemos más de 25 años de trayectoria, tenemos más de unos 3.000 miembros y nuestro objetivo fundamental es visibilizar a la comunidad sorda, impulsando la organización, la formación y el monitoreo en materia de derechos. No solamente trabajamos en pro de las personas sordas, sino ahora nos estamos ampliando para trabajar en pro de las personas con discapacidad. Somos miembros de la Federación Mundial de Sordos y de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y su familia, llamada RIADIS. Como ya les mencioné, tenemos más de 20 años trabajando en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ya les mencioné un poco lo que es la Confederación, pero vamos a hablar en específico sobre lo que ha sido un trabajo que hemos venido realizando desde hace 2 años. ¿Con el fin de qué? Bueno, con el fin de garantizar o tratar de promover una igualdad de condiciones para las personas con o sin discapacidad. Existen diversas barreras para cada uno, por lo cual desde nuestra interpretación cada quien afronta una discapacidad. En el caso mío, enfrento una barrera comunicacional por ser persona sorda, pero una de las más grandes barreras que enfrentamos es la barrera actitudinal. Y es allí entonces cuando la Confederación Sordos de Venezuela entra en acción para tratar de romper esa barrera actitudinal y que todas las personas podamos tener una igualdad de condiciones precisamente por ser humanos. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Muchos piensan que nosotros conocemos la situación en general de las personas con discapacidad. Sin embargo, no es así. Es por ello, como les mencioné, desde hace 2 años hemos estado investigando en diversos estados del país, específicamente en 10, para conocer un poco acerca de la situación de las personas con discapacidad. Voy a hablarle ahora específicamente de las personas sordas. Voy a mostrarle algunas estadísticas. Nosotros le consultábamos a las personas sordas si conocían sobre los derechos humanos en estos 10 estados del país. De manera simultánea también le preguntamos a personas oyentes, quienes podían respondernos en su propio idioma, podían respondernos en español, y recopilábamos esos datos de una manera mucho más fácil. Sin embargo, la metodología de recolección de datos con las personas sordas fue un poco más complicada, puesto que teníamos que llevar, en primer lugar, esas preguntas del español a la lengua de señas, y en segundo lugar, que las personas sordas enfrentaban una situación bastante complicada, que era precisamente que no comprendían lo que se les estaba mostrando en un texto escrito. Por eso teníamos que utilizar intérpretes de lengua de señas para hacerle una serie de preguntas y llevar a cabo este cuestionario que nos permitiera recoger las cifras que tenemos ahora en pantalla. Una de las cifras que tenemos es que el 67% de los encuestados, de estas personas sordas, una vez que terminan lo que es, digamos, un nivel escolar básico, identifican de manera escrita solamente 4 palabras. Le preguntábamos a los sordos si sabían leer y si sabían escribir, y la respuesta era que sí. Pero entonces queríamos medir ese nivel de comprensión lectora y de escritura, y identificamos precisamente lo que les acabo de decir, que solamente 4 palabras escritas, o 4 palabras en español escritos, eran producidas o identificadas por ellos. El 36% de los encuestados se encuentran en situación de desempleo. ¿Cómo se mantienen? Bueno, precisamente por apoyo de sus familiares. Y la gran mayoría de esas personas quienes decían o afirmaban que sí tenían algún tipo de empleo,
resulta que practicaban algún tipo de mendicidad. Con respecto al 23% de los encuestados también, vemos que estos 23% eran las únicas que accedían a los estudios superiores o a las universidades. ¿El por qué? Bueno, precisamente por carecer de medios accesibles para que se le garantice su derecho a la educación universitaria. Estos medios son servicios de interpretación, traducción, y es por ello que el 23% de los sordos encuestados solamente pueden ingresar a las universidades. Un 89% de los encuestados no conocen lo que es los derechos humanos. El mero hecho de la palabra derechos humanos era desconocido para los encuestados. Otra de las preguntas o de las cosas interesantes que obtuvimos mediante este cuestionario era si habían recibido algún tipo de apoyo por parte del Estado. Y fue negativo. ¿Qué nos muestra todos estos datos? Que las personas sordas nos mantenemos en una situación bastante crítica y somos muy vulnerables precisamente por desconocer nuestros derechos, por no saber leer, por estar desempleados y por no tener garantizado nuestro acceso a lo que es una educación de calidad. La ley para personas con discapacidad fue ratificada en el año 2007 y a pesar de que esto sucede, aún seguimos siendo muy vulnerables. Uno de los casos insignia o emblemáticos que ha llevado la Confederación de Sordos, incluso hemos estado activando algunos mecanismos en el sistema interamericano de protección, es el de estos dos chicos con discapacidad, quienes fallecieron en la temporada o en la época de las guarimbas. Joyner Peña y Mervin Witian, personas con discapacidad. Uno precisamente era de acá de Lara, persona quien iba pasando en una de esas guarimbas, en una de esas protestas, y una bala perdida le tomó la vida. Esa persona fue llevada al centro asistencial, al hospital, y allí no recibió los cuidados que requería, y por este motivo esta persona falleció. Desde hace un año que esto sucede y aún no se esclarece la situación, no se logra identificar los culpables. Entonces, el que no se le garantice el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, como es el caso de estos dos chicos, es una muestra de cuán vulnerables somos como población de personas con discapacidad. Y es por eso que hemos venido defendiendo y tratando de que se nos garantice este derecho humano fundamental, que es el de acceder a la justicia. Hemos visto que cualquiera de las personas que fallecen, se hacen campañas para que se pueda resarcir los daños, pero cuando fallecen personas con discapacidad, es como que muy poco el trabajo o la defensa que se hace. Es cuestión de derechos. Vamos a conversar un poco de manera muy breve lo que es la parte al derecho a la educación, al derecho a la alimentación, y con respecto al derecho a la educación, el Estado venezolano no ha estado garantizando este derecho para las personas sin discapacidad y mucho menos para las personas con discapacidad. La infraestructura no están adaptadas para nosotros. El problema de la alimentación a nivel general sabemos que es bastante fuerte, pero para las personas con discapacidad es mucho peor. Voy a citarles simplemente un caso, el de los chicos con autismo. Muchos de ellos son intolerantes al gluten y requieren una dieta especial para poder mantenerse. Y el que no tengan estos insumos, el que no tengan estos alimentos apropiados, les hace que su salud vaya en detrimento cada día y por tanto nos coloca una vez más, como siempre lo digo, en una posición más vulnerable. Con respecto a la migración, las personas con discapacidad hemos sido víctimas también o hemos sufrido como consecuencia de la diáspora venezolana. La Confederación de Sordos ha registrado 200 personas sordas venezolanas quienes han ido a Perú y están asentados allá. Muchos de ellos están siendo refugiados en la sede de la Asociación de Sordos de Lima, y estas personas al llegar allá enfrentan cosas muy diferentes como otro idioma. La lengua de señas peruana no es la misma que la venezolana, no tienen papeles, así que una vez más decimos que nuestra población de personas con discapacidad está más vulnerable ante estos problemas que afectan al venezolano de a pie o al venezolano común. Con respecto a los medicamentos, mi discapacidad no es tan visible, solamente, como les mencioné al principio, es comunicacional, pero otras personas quienes tienen una discapacidad
intelectual o cognitiva, necesitan unos medicamentos que les permitan poder mantener un estatus de vida, que puedan llevar una vida medianamente de calidad, y al carecer de estos medicamentos en Venezuela, entonces no se le está garantizando el derecho a la vida a nuestros compañeros con discapacidad. Entonces, queremos saber dónde se están violando estos casos de derechos humanos, qué normas se están violentando, y es por eso que la Confederación está trabajando para ir recopilando estos datos, registrándolos, y ese es el llamado que le hacemos entonces en esta feria a ustedes, nuestros compañeros de lucha, personas de ONG, de diferentes temáticas, a que sepamos cómo transversalizar este tema y saber que tenemos los recursos legales, tales como la Convención para la No Discriminación, planteada por la ONU, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de los Derechos Humanos. Todos estos recursos permiten que juntos trabajemos en la visibilización de que en Venezuela realmente hay una ruptura de los derechos de las personas con discapacidad. He tenido la oportunidad de representar la voz de las personas con discapacidad en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y allá nos pedían, o nosotros mejor dicho, perdón, solicitábamos al Estado venezolano en esta audiencia que se actualizaran las cifras oficiales sobre la situación de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque estos datos nos van a permitir conocer un poco más allá de lo que está pasando. Pero sabemos que estos datos no están disponibles. Por eso que tenemos que ser nosotros quienes nos encarguemos de buscarlo. El tiempo es corto, quiero agradecerles por prestarme atención enormemente, traté de resumir lo más que pude en estos 15 minutos que me regalaron, y les invito a que trabajemos juntos, que sumemos, que transversalicemos el tema de la discapacidad. Somos un grupo minoritario, al igual que las personas indígenas. Las comunidades minoritarias nos vemos muy afectadas, y es por eso que solicitamos el apoyo de todos, que nos ayuden a visualizarnos y que reconozcamos que más que personas con discapacidad somos humanos, hombres y mujeres, todos tenemos derechos. Y es por eso que estamos acá, para trabajar juntos una mejor Venezuela, en la que haya un Estado de Derecho, en la que lo primero, lo segundo y lo tercero sean los derechos. Muchísimas gracias.